Bienvenidos a su casita de oración. Del Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos. Paz y bien. Les habla Lucy Moreira esta tarde con ustedes. Y su hermana Alicia Mata. Y estamos muy felices de estar reunidos un viernes más con ustedes para compartir el Evangelio a la luz del Espíritu Santo. Bueno, pues nuestra catequesis de hoy es: ustedes son la luz del mundo. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, y pues les vamos a pedir una pequeña oracioncita para nuestra hermanita María Carlo, porque está algo atorada en el tráfico, entonces que Dios le permita pronto incorporarse con nosotros aquí a esta su casita de oración. Así es, la Bueno. esperamos. Y iniciamos con domingo quinto del tiempo ordinario. Fueron las lecturas que vimos este domingo. La palabra de Dios en la primera lectura, en Isaías 58, nos decía: romperá tu luz como la aurora. El Salmo 108 es: el justo brilla como una luz en las tinieblas. Y la segunda lectura, en la primera de Corintios, les anuncié el misterio de Cristo crucificado. Y el Evangelio, según San Mateo, ustedes son la luz del mundo. En la primera lectura, Isaías aconseja al pueblo elegido a vivir la misericordia. Comparte tu pan, tu casa, tus vestidos, asiste al necesitado, al humillado, y surgirá tu luz como la aurora, y tu oscuridad será como el mediodía. En plena consonancia con eso y con las siguientes lecturas, el Salmo nos dice que el justo, clemente y compasivo brilla como una luz en las tinieblas. En la segunda lectura, Pablo les dice a los cristianos de Corinto que no fue con sabiduría o elocuencia humana que él les predicó, sino que les habló de un Cristo crucificado, no con habilidades humanas, sino con la luz y el poder del Espíritu Santo. El Evangelio nos lo dice dos veces: ustedes son la luz del mundo, y luego: hagan pues que brille su luz ante los hombres. Finalmente agrega: que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Qué importante es tomar conciencia de que lo único que importa en todo lo que hagamos es glorificar a Dios. Nos ponemos de pie, por favor,
y escuchamos con atención lo que hoy nos quiere decir el Señor. Lucy, ¿puedes leer el Evangelio, por favor? Por supuesto. Del Santo Evangelio según Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad sentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues continuamos con las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. El Evangelio de esta semana es breve, pero contundente, pues nos lleva a reflexionar profundamente acerca de qué tan buenos o malos cristianos estamos siendo y nos brinda una pauta sobre cómo podremos hacerlo mejor. Veámoslo. Jesús está en el monte, ya pronunciado la última de las 8 bienaventuranzas, como para explicar por qué y para qué dijo lo que acaba de decir. Agrega que estamos aquí para hacer sal y luz, de tal suerte que así como en los versículos anteriores de este capítulo de Mateo 5, del 1 al 12, nos dice cómo debemos ser. Ahora nos sugiere cómo nos deben ver los demás. Y por supuesto, tiene que haber una perfecta coherencia entre una cosa y la otra. En esa coherencia consiste precisamente el tan mencionado testimonio cristiano que estamos llamados a dar. En efecto, dar testimonio no consiste en pararse al frente de 10, 300 o 5,000 personas y decirles cómo Dios cambió nuestra vida. Damos el mejor testimonio cuando, sin necesidad de hablarles, siquiera de Dios, la gente lo ve en nuestros actos, lo siente en nuestras expresiones, lo descubre al estar junto a nosotros. Pero ¿qué querrá expresarnos Jesús al decir que debemos ser sal de la tierra y luz del mundo? Para analizarlo, recordemos que la principal función de la sal, además de ayudar a perseverar las carnes de la podredumbre, consiste en resaltar los sabores que en sí mismas ya tienen las comidas y que la luz sirve para alumbrar el entorno ya existente, evitando que ahí reine la oscuridad. Así, vemos desde dos perspectivas, una activa y otra limitativa o restrictiva, las funciones principales de la sal y de la luz. Resaltar sabores es una función activa, mientras que evitar el reino de la oscuridad es una labor restrictiva. Poniéndonos en el contexto de aquella época, hay dos cuestiones que debemos recordar acerca de la sal. Primero, que en el tiempo en que Jesús habla, obviamente no hay neveras, refrigeradores o heladeras, de tal suerte que la sal es prácticamente el único recurso disponible para curar las carnes, como se hace aún hoy con el charque, el tasajo o la cecina, con el propósito principal de preservarlas de la corrupción, de la podredumbre y poder guardarlas por más tiempo, conservando su buen gusto y salubridad. Segundo, que en aquella época la sal era un recurso relativamente escaso y de muchísimo valor, precisamente por su uso en la preservación de carnes, además
de las múltiples usos medicinales que se le daba y porque no había aún la tecnología que luego le permitiría al hombre extraerla industrialmente a partir del agua marina, etc. De hecho, por varios siglos, la sal ha sido un medio de pago, como lo es hoy el dinero. De ahí proviene precisamente el término salario, para referirse a la remuneración o sueldo que se le paga al trabajador a cambio de su esfuerzo y su tiempo. Se pagaban sueldos y se compraban cosas directamente con sal antes de que hubiera el dinero. El recordar estos asuntos nos permite entender mejor a qué quería referirse el Señor, probablemente al decirnos que somos sal de la tierra, o más bien que estamos llamados a serlo. Debemos preservar, curar, evitar la corrupción y la corruptibilidad, brindar una especie de escudo o protección moral y espiritual, y a la vez tenemos que impregnar del sabor a Cristo todas las actividades que realizamos, las organizaciones a las que pertenecemos, los medios en los cuales nos desenvolvemos, las relaciones que entablamos, etc. La pregunta entonces es, ¿cómo se puede imprimir, contagiar, transferir ese sabor a Cristo en las cosas que hacemos, en las organizaciones a las cuales participamos y aún en las personas con las que nos relacionamos? Las respuestas más básicas y elementales podrían ser, por ejemplo, hablando de Cristo, exhibiendo orgullosamente nuestro carácter de católicos comprometidos, invitando a la conversión a las personas que nos rodean, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso estaría muy bien, siempre y cuando tengamos el debido cuidado de no actuar farisaicamente, es decir, de no ser hipócritas, de no ser inoportunos, pesados o desubicados, pero como decíamos, eso es demasiado elemental y básico, y nuestro grado de madurez en la fe debe llevarnos ahora más lejos. Muchas veces ni siquiera es necesario o conveniente aparecer levantando estandartes, agitando banderas, haciendo aspavientos, repitiendo las cosas, etcétera, sino que basta con dejar un muy buen testimonio de solidaridad, de humildad, rectitud, de honestidad, en fin, de virtud. Es decir, debemos hacer que nuestros actos, mucho más que nuestras palabras, sean los que den testimonio de nuestra fe, que sean nuestras obras las que evangelicen, las que impriman y dejen ese sabor a Cristo, ahí por donde nosotros pasamos, o también nuestras no obras, ¿verdad? Si llegamos a un lugar, por poner un ejemplo, y hay un grupo de personas hablando mal del otro, el no participar del chisme podría ser una buena forma, y quizá la única, de evangelizar en ese momento. Aquí es necesario destacar algo. Si analizamos bien, notaremos que en verdad la sal no da sabor a las cosas en sentido estricto, sino que, como lo dijimos al principio, ayuda a resaltar el sabor propio que cada uno de los alimentos tiene, que no es lo mismo, aunque parece igual. Pero pensemos, si fuera el sabor de la sal lo que predominara en un platillo, esa comida resulta espantosa e incomible. ¿Te imaginas un guiso con sabor predominante a sal? Horrible. De la misma manera, la luz está para alumbrar el entorno y no para alumbrarse a sí misma. Una vez más, entonces, la simbología utilizada por el Señor nos lleva al mensaje predominante del Evangelio, de que el yo debe desaparecer en lo que hagamos, para dar verdadera gloria a Dios y edificar su reino sobre la roca, que es Cristo. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero, el Evangelio, no el evangelizador. Si nosotros aprendemos a actuar sutil pero eficazmente, como la sal y la luz a la hora de evangelizarnos y evangelizar,
el Espíritu Santo logrará, por nuestro intermedio, inculturar el Evangelio de Cristo en los más diversos ambientes y con la más absoluta naturalidad. Es decir, que actuando sutil y astutamente, podremos incorporar los valores del Evangelio con sencillez y espontaneidad en las diversas culturas y subculturas dentro de las cuales interactuemos, sin que por ello debamos rebajar el contenido programático o el grado de exigencia del Evangelio, sin tener que hacerlo más light para que pueda ser digerido, etc. Cada vez estamos más convencidos acerca de la eficacia, al menos preevangelizadora, sino directamente evangelizadora, del testimonio personal y de la bondad, aunque no por ello dejarán de ser siempre necesarios la predicación, la presentación del querigma, el anuncio y la denuncia profética, etc. Por eso, ya una vez que las defensas hayan sido bajadas a causa del testimonio sencillo pero inequívoco, quedamos con nuestra forma de ser. Por eso nuestro lema y nuestros esfuerzos institucionales ahora están orientados a que cada apóstol de la nueva evangelización se comprometa y se esfuerce en ser mejor ser humano. Lo que nos interesa destacar ahora en términos prácticos es lo que adelantábamos al principio, que continuando con el discurso de las bienaventuranzas, en el cual Jesús nos indica con claridad cómo debemos ser, ahora el Señor nos dice cómo nos deben ver. Y por supuesto, tiene que haber una coherencia absoluta entre ambas cosas. Debemos resplandecer con la luz de Dios. Y toda la liturgia del domingo nos lo recordaba con insistencia. En el Salmo 111 que dice: quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Es sorprendente también ver cómo Isaías, en la primera lectura dominical, nos explicaba con tanta claridad, pero adelantándose en 8 siglos, lo que Jesús nos quiere decir ahora en su Evangelio, al expresarnos: hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes, que está en los cielos. Bueno, el siguiente texto lo vamos a leer pausadamente porque así nos lo sugieren. Pongan mucha atención. Esto es del pasaje del libro del profeta Isaías, 58, 7, 10. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al hermano, al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá la luz como la aurora, cicatrizarán deprisa tus heridas, te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor irá detrás de ti. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacíes la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la luz del mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En una traducción más literal de este pasaje desde el hebreo antiguo, leemos que Dios nos dice por boca de Isaías: cuando partas tu pan con el hambriento, hospedes a los pobres sin techo, vistas al desnudo y no te cierres a tu propia carne, entonces despuntará tu luz como la aurora. Esta expresión de no cerrarte sobre tu propia carne nos ha parecido fabulosa, increíble, con cuánta frecuencia el hombre y la mujer de hoy
Aún nuestros hermanos y hermanas en el apostolado viven cerrados en su propia carne, revolcándose en sus prejuicios, en sus celos, en sus propias ideas, imposibilitados de ver las cosas desde una perspectiva que no sea solo la suya. Esto es, cerrados en su propia carne. Y hoy el Señor nos dice, serás sal y luz para tu entorno. Solo en la medida en que seas capaz de salir verdaderamente de ti mismo para comprender las cosas y comenzar a darte a los demás sin reservas, para comenzar a hacer lo que debes sin esperar obtener algo a cambio, sin procurar salir con tu gusto, sin tratar de sacar ventaja alguna, serás sal y luz cuando te hagas de verdad Eucaristía para los demás. Este texto no es nuevo para muchos de nosotros, pero cabría preguntarse cuánto hemos cambiado, cuánto hemos mejorado desde la última vez que lo leímos o lo escuchamos. Por su parte, en la misma liturgia de este domingo que pasó, San Pablo nos recuerda muy bien que no son las palabras bien cuidadas o las capacidades oratorias las que producen el verdadero fruto para gloria de Dios. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Primera de Corintios 2, 4, 5. Muchas veces hablamos con la sabiduría de los hombres y no con el poder y la justicia de Dios. Y actuando así, la fe que compartimos no depende de Dios, sino de los hombres. Está mediada por los hombres, eventualmente cargada de subjetividades, de puntos de vista encontrados, y no por ello no contribuye ni con la paz ni con la unidad. Y por ello, no contribuye ni con la paz ni con la unidad. Por eso, a menudo, nuestra labor evangelizadora no resulta tan eficaz como debiera, y no siempre es porque la semilla hubiera caído en mal terreno, sino porque quizá no era buena semilla, no había sido purificada por la sana intención. En una ocasión nos tocó visitar un comedor del Casa Ane y vimos que había unos cuantos indigentes a los que no se les había permitido entrar, porque habían llegado algunos minutos más tarde de la hora establecida para la catequesis. Si no entran a la evangelización, se quedan sin comida. Era la lógica, absolutamente equivocada, que estaba en el fondo de aquella decisión. El error estaba en que se creía que su evangelización, es decir, el que esta gente abriera su corazón a Dios, dependía más de nuestra predicación que del testimonio de amor que pudiésemos darles y de la acción del Espíritu Santo. El Señor nos llama a ser sal y luz, advirtiéndonos que la sal que deja de salar es tirada a la calle y pisoteada por toda la gente, y recordándonos que la luz debe ser exhibida y puesta en lo alto para alumbrar a todos. Si aceptamos que una parte importante de nuestra naturaleza es por sí misma imperfecta, entenderemos que para ser una mejor sal y una mejor luz, será necesario siempre hacer violencia con uno mismo, a fin de acercarse al grado de perfección que Jesús espera de nosotros. Como hemos dicho en uno de los cursos de formación impartidos los miércoles hace un par de meses, la llegada al cielo siempre requiere una dosis de martirio. Es necesario crucificar cada día nuestros malos hábitos, nuestras malas formas, nuestros malos fondos en la cruz del Señor. Al final de cuentas, la fórmula para saber si vamos bien es sencilla. Si lo que estás haciendo te cuesta, te duele, te exige, te contraría, vas por buen camino. Ánimo y que el Señor nos ayude. Señor, como que ya no encuentran cómo
cómo decirnos. De verdad que, y aún en la clase de este miércoles pasado, de verdad duele escuchar el poco compromiso. Yo creo que algunos de nosotros tenemos, ¿verdad? En esforzarnos más, en precisamente en que nos cueste, en exigirnos y en hacernos violencia a nosotros mismos para poder ser lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Entonces, pues, ahora vamos a las preguntas para orientar nuestra reflexión. Y en el inciso A, ¿cuál es el testimonio que estoy dejando con mi vida? ¿Qué será lo primero que la gente dice cuando habla de mí? Inciso B, viendo la vida en mi familia, ¿seré realmente luz que guíe e ilumine a mis seres queridos? ¿Querrán los más jóvenes ser un día como soy yo ahora? Inciso C. ¿Y mis hermanos en el apostolado, qué piensan y dicen de mí? ¿Podrían decir de mí que soy sal y luz? Inciso D. Si me tocara morir en este preciso instante, ¿cuál sería el recuerdo que quedaría de mí en los demás? Hagamos el ejercicio de ayudarnos a responder estas preguntas en la pequeña comunidad. Bueno, pues voy a empezar, Lucy. Déjame tomar agua. Toma agua, porque, oye, porque voy a hablar de ti, no. Bueno, yo creo que aquí donde dice hagamos el ejercicio de ayudarnos a responder estas preguntas en la pequeña comunidad, pienso que está como enfocado en el inciso D y en el C, ¿verdad? Que nos pregunte, y mis hermanos del apostolado, ¿qué piensan y dicen de mí? Podría decir de mí que soy sal y luz. Y bueno, dice, si me tocara morir en este preciso instante, ¿cuál sería el recuerdo que quedaría de mí en los demás? Y algo que yo les comparto y ahorita que Lucy decía, pues lo poco que nos esforzamos y lo vemos, hermanos, en nuestro apostolado, en nuestra casita de oración que tenemos cada una de nosotras. ¿Cuántas veces dejamos de asistir por comodidad? O sea, simple y sencillamente por comodidad. Algo que yo siempre le comparto a Lucy, y a lo mejor aquí no lo he dicho, pero lo he dicho así como de manera general, que admiro mucho yo a esas mamis que tienen niños pequeños y que tienen 1000 actividades, como muchas de nosotras que somos mamás sabemos porque ya pasamos por ahí. Y aún así nos damos ese tiempo para decirle sí al Señor. Porque como bien nos dice aquí la catequesis, no somos nosotras, lo hemos repetido muchas veces, no queremos figurar y decir, ay, mira, Alice y Lucy y Marichuy están en la pantalla. No, hermanos, lo que queremos es sembrar esa pequeña semillita y ser de verdad, quizá esos instrumentos frágiles, débiles, a veces me considero hasta inútil, ¿verdad? Pero que que me falta mucho, pero de verdad que nos esforzamos por hacer llegar este mensaje que a nosotras nos ha servido de manera personal en cada una de nuestras vidas. Siempre, siempre, cada catequesis nos llega un mensaje hermoso. Y bueno, aquí yo decía, iba a hablar de Lucy, porque yo puedo ver ese esfuerzo y no es para darle gloria y decir, wow, Lucy hace las cosas maravillosas y que ustedes vean eso. No, es simple y sencillamente que yo diría, Lucy se esforzaba mucho por ser de verdad esa sal y luz en su familia, en el apostolado. Y no digo con eso, hermanos, que no nos equivoquemos. Claro, somos seres humanos débiles, frágiles, y vamos a caer una y otra vez. Pero aquí el Señor dice, tú dime sí, como decía San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces,
eso, hermanos, a eso estamos invitados. Y yo creo que esto es lo que nos pide mucho en la catequesis y el evangelio de hoy. ¿Cómo podemos ser luz? Nosotros queremos de verdad llevar esa luz a muchas personas que viven en la oscuridad. Lo hemos compartido en varias ocasiones y pues bueno, yo puedo ver aquí en mis hermanitas, realmente un poco he convivido con ellas, con sus familias, pero lo poco que he convivido yo puedo ver que realmente se esfuerzan por ¿cómo se dice? Perseverar, preservar esas carnes, ¿verdad? De no, que no vayan a la corrupción. Entonces, bueno, pues definitivamente ahí puedo contribuir yo en eso con ellas, con mis hermanitas aquí, que ustedes conocen en Facebook, sus caritas, pero curiosamente el martes compartíamos también en la casita de oración que tenemos una de las hermanitas y le dije, voy a compartir lo que me compartes, porque le pedí permiso, vaya, y me decía, sí, sin problema. Nos compartía que fue a un sepelio y de regreso llegaron a casa de unos amigos y decía que pues al sentarse a la mesa, tristemente pues en la familia la mamá y la hija estaban pero molestas y diciéndose de cosas y entonces dice, de verdad que deja tú lo incómodo, o sea, en ese momento, como dice por aquí y nos decía aquí la catequesis, se va a presentar esa palabra, se va a presentar y va a ser esa luz para alguien, esa semilla que podemos plantar, quizá no con las palabras tal cual del Evangelio, pero ella les decía que le dolía ver que se hablaran de esa manera, como con mucho coraje, con mucho sentimiento. Entonces la mamá decía, sí, pero es que no puedo hablarle de otra forma. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos así? Aquí estas personas, pues ella compartía que sí están lejos del Señor, pero también muchos de nosotros, o sea, nos hace reflexionar porque muchos de nosotros en nuestros hogares, por una cosa tan sencilla como nos ponía aquí el ejemplo de cómo no darle de comer, o sea, estás dando tu testimonio. ¿Cómo le vas a decir a alguien, no vas a comer porque no escuchaste la evangelización de hoy, pues la catequesis de hoy? No. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que ser? Esa luz, de verdad, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras y a veces con esa corrección fraterna y llena de amor, de decirle al otro, no es así, no son así las cosas. Ella incluso dice, las invitó a la casita de oración porque como les digo, nosotros no somos, no soy perfecta, no voy a decir no somos, no, pero definitivamente estamos trabajando todos los días y ahorita que Lucy decía que, que le dolía o que le daba tristeza, o sea, escuchar cómo somos tan tibios, cómo somos tan desabridos, ¿no? A mí me duele de verdad que en este regalo tan grande y tan maravilloso que tenemos, en ese curso de formación que preparan especialmente para nosotros, los apóstoles de la nueva evangelización, y que es una plataforma donde 500 personas pueden entrar, de pronto solamente hay 80, 85. Bueno, ahí habla mucho de ¿qué tanto interés tenemos, verdad? Yo espero que realmente, quizá por los horarios se entiende, muchas veces no podemos estar presencialmente, pero podemos después, en muchas ocasiones se los comparto yo aquí porque es material, hermanos, que no solamente a los que pertenecemos a las casitas de oración, los que pertenecemos al apostolado del ANE, nos van a servir. Es para todos, para todos. Es una palabra de aliento, es un mensaje de amor, como lo es todo el Evangelio. Entonces, de verdad están invitados. En muchas ocasiones les comparto, no recuerdo si este martes se los compartí, miércoles, perdón,
pero les comparto ahí los links, vayan, busquen, escuchen. En ese momento que están barriendo, lavando platos, pónganlo a todo volumen, conecten sus audífonos, conectémonos con el Señor. ¿Cómo podemos ser ese testimonio si nos llenamos de cosas del mundo? Si nos llenamos de noticias que solo nos traen dolor, que muchas veces sí, tenemos que estar informados, vaya, pero también de pronto nos enganchamos con noticias de la farándula que no nos traen nada y solamente sirven para involucrarnos a lo mejor en un chisme. Oye, que la fulanita, oye, no nos trae nada bueno, hermanos. Tenemos que ser esa sal y esa luz. Entonces, y como bien dice aquí, dice, querrán los más jóvenes ser un día como soy yo ahora. Entonces, híjole, qué difícil, ¿no? Pensar que nuestros hijos en casa, nuestros jóvenes, nuestros sobrinos, digan, ay, no, yo no quiero ser como mi tía, que es una chismosa, entrometida. O sea, ¿qué ejemplo estamos dando? Y pues bueno, eso es lo que les puedo compartir. Lucy, te cedo la palabra. Y pues de verdad que gracias por estar, gracias por, yo sé que aún con las luchas y con todas las tareas del día a día, están aquí siempre dispuestas a llevar ese mensaje de amor que el Señor tiene para muchos. Gracias. Gracias a ti, Alice. No, y de verdad que has cubierto estas preguntas de una manera hermosa y de verdad con profunda humildad. El Señor lo sabe. Te digo que no, o sea, a veces, pues sí, el amor que nos tenemos, a veces podemos decir, sí, pues claro, se ve el esfuerzo, ¿verdad? Pero pues yo podría decir mucho más de ti, ¿verdad? Diría, cuánto, hasta estando fuera del país cargas con tu material y de donde estás lo haces, ¿verdad? Y yo, pues la verdad, digo, Dios mío, yo creo que yo tal vez nunca podría haber tenido esa valentía que tú tuviste para decir, sí, me pongo enfrente y que Dios me ayude a hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada una de nosotras con lo que podemos, con lo que el Señor nos regala y nos permite, pues le estamos diciendo sí, ¿verdad? Y pues bueno, no voy a compartir mucho ahorita, porque de verdad lo cubriste hermosamente y nada más, pues específicamente ahorita lo que las últimas palabras que estaba diciendo, ¿verdad? Dice, si los jóvenes quisieran ser como yo, los jóvenes de mi familia, un hijo, un sobrino, y de verdad, qué compromiso tan grande, Dios quiera que sean mejor, ¿verdad? Que siempre sepan, ¿verdad? Que pueden, pues, llegar a esa santidad, pero por los medios que el Señor ha puesto, ¿verdad? Sea que uno haya cooperado un poquito o pues para eso tenemos tantos recursos de la vida de los santos, ¿verdad? Nunca me canso de platicar a mis niños o repasarles o leerles de San Juan Bosco, ¿verdad? Porque para mí, yo creo que para todos los jóvenes es el santo al que siempre debemos recurrir, ¿verdad? Para ayudar a nuestros jóvenes. Y ahorita, pues sí, con el triste testimonio, ¿verdad? Del que mencionaba ahorita en la catequesis, ¿verdad? Que por unos minutos, pues, ¿verdad? Por las normas de puntualidad y todo eso, se trate así las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que el amor es el que debe reinar en donde quiera y que es como decía, el estandarte de nuestro apostolado, la misión principal, ¿verdad? Llevar ese amor y esa misericordia de Dios a todos. Entonces, pero la clase de este miércoles, sí, como dijiste, no es nada más para nosotros que estamos aquí en el apostolado. Yo dije, esta se la tengo que mandar a todos los que están alrededor de mí, porque son palabras muy fuertes las que nos habló nuestro director al final, pero yo creo que si con eso no nos vamos con la recta intención con la que debemos de vivir,
el amor hacia los demás. Pues yo no sé qué el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor nos tendrá que hablar después, pero me pareció que yo dije, se las tengo que compartir a todos mis familiares, a todos los que yo conozca, aunque no pertenezcan al apostolado, porque es como que la regla del amor, de todo cristiano que debemos de seguir, ¿verdad? Para poder llegar a la meta que es el cielo. Entonces, pues que Dios bendiga, ¿verdad? A nuestro director con toda esa luz del Espíritu que lo ilumina, que nos guía cada semana tras semana. Y pues a nosotros de verdad nos corresponde ese esfuerzo, ¿verdad? Serle fiel al Señor, aunque como dices, ¿verdad? Somos débiles, caemos, pero que el Señor vea que estamos dispuestos, que tenemos la disponibilidad, que es la que Él busca en los corazones para colmarlos de sus gracias. Y pues que entonces el Señor nos ayude a poder, pues, hacer carne, ¿verdad? Su palabra que con tanto amor nos trae semana tras semana, cada día. Dale. Bueno, pues vamos a continuar con las concordancias del Evangelio. Oye, y una anécdota, algo cuando leía yo recién la catequesis y decía que qué horrible sabe una comida salada. Una vez, ay no, me puse a hacer pan de muerto en México y mi chiquillo, pues le encanta el pan. Entonces me dice, ma, ya están. Sí, le digo, solo le falta el azúcar. Agarré, yo tenía unos tazoncitos, yo no vi que decía sal, o sea, yo los tenía identificados. Agarré y les polvoreo la sal en vez de azúcar. Cuando le da el pobre la mordida, imagínense, o sea, es una anécdota que, o sea, pude haberle hecho comidas deliciosas, pero esa nunca se le olvida. Entonces, realmente, definitivamente es todo con medida, hermanos. La sal es solamente para realzar el sabor y así tenemos que ser nosotros también. A eso nos manda el Señor. Así es. Él es el que le da el sabor preciso a nuestra vida, pero definitivamente nosotros tenemos que tener también ese toquecito para ayudar a nuestros hermanos. Y pues bueno, continuamos. María, te veo por ahí. ¿Todo bien? ¿Sigues tú o si quieres compartir? Estamos en las preguntas y pues obviamente sé que tú ya el domingo pudieron compartir la catequesis. Si gustas compartir algo, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. No te escucho. ¿Me escuchas? Veo que le quitaste el mute, pero no te escucho. Bueno, yo creo que tiene problemitas con... Conexión, tal vez de conexión. Pero bueno, ahorita Vamos a ver si se quiera que... desconecta y se vuelve a conectar. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con los cánones, hermanitos. Y es el canon 782. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia por las siguientes razones. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Lo vemos en Primera de Pedro 2:9. Se llega a ser miembro de este cuerpo, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu. Lo vemos en Juan 3:3-5, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene por jefe, por cabeza a Jesús, el Cristo ungido, Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó, citado en Lumen Gentium 9 y lo encontramos también en Juan 13:34. Esta es la ley nueva, el Espíritu Santo, citado en Romanos 8:2 y Gálatas
5:25. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Lumen Gentium 9. Su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Lumen Gentium 9. Y querida Mari, qué gusto que ya esté de regreso. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Adelante, continúen. Y el canon 777 nos dice, la palabra iglesia significa convocación. Designa la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el pueblo y que alimentados con el cuerpo de Cristo se convierten ellos mismos en cuerpo de Cristo. El canon 2472, el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia, nos impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Mateo 18:16. Todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo del que se revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación. Y el canon 776. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. Citada en Lumen Gentium 9. Sacramento universal de salvación. Lumen Gentium 48. Por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Esto lo vemos en Gaudium Spes 45:1. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. Esto lo dijo Pablo VI en el discurso del 22 de junio de 1073. 1973. Debe de ser, ¿verdad? Algo así. ¿Por ¿Por qué no? Porque sexto no Sí. es Pablo VI. Que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se codifique en un único templo del Espíritu Santo. También lo vemos en Lumen Gentium 17. Y el canon 736 nos dice, gracias al poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos fruto del Espíritu, que es caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Lo vemos en Gálatas 5:22 al 23. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. También haciendo referencia a Gálatas 5:25. Por la comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial. Nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamados hijos de la luz y de tener parte en la gloria eterna, nos dice San Basilio. Canon 737. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto.
Juan 15, 5, 8 y 16. Y el canon 738. Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento con todo su ser y en todos sus miembros. Ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo. Pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. Citado en San Cirilo de Alejandría, comentarios a páginas 74 y 561. Y el canon 739 nos dice, puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarnos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Y reflexionando con la Gran Cruzada, en el libro Bienaventurados ustedes, número 63, nos dice, los apóstoles de la nueva evangelización deben ser santos, y esto es ser puros, honestos, valientes. Santos son quienes obedecen los mandatos de Jesús, sus enseñanzas y quienes al mismo tiempo sienten el enorme deseo de permanecer al lado de Él. El corazón en santidad es de un valor inmenso. ¿De qué valdría vestir hábitos si el alma no vive en santidad? Si el corazón está lleno de odios y rencores hacia los hermanos, el verdadero amor se vive en la verdadera santidad. Yo estoy constantemente a su lado, los cubro con mi manto, porque deseo que, ahora que conocen la luz, no vuelvan a las tinieblas. Solamente mediante la obediencia a Dios podrán vencer todo lo que acontezca de penoso a su alrededor. Permanezcan en oración, porque es su arma más poderosa. Hagan oración, realizando toda acción en la voluntad de Dios, y así sus vidas pasarán a ser una oración constante. Oren para que el mal no pueda obstruir el camino trazado para ustedes. Yo intercedo ante la Santísima Trinidad para que sus caminos y sus testimonios complazcan a Dios, así como mi vida fue un permanente testimonio de la unión con la voluntad de Dios, así sus vidas deben ser testimonios vivos de la verdadera unión. Bueno, y nuestra virtud del mes, la pobreza espiritual. Esta semana veremos el canon 2544 que dice lo siguiente. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes por Él y por el Evangelio, citado en Lucas 14:33 y Marcos 8:35. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo a la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto pues, de esta virtud. En Bienaventurados ustedes 83. Hijos míos,
Les pido que se alimenten con la savia del Evangelio, que sean humildes, que compartan todo lo que Dios les va dando con los demás, que sean todos uno, que lo de todos sea de uno y lo de uno sea de todos. Vivan de renuncia y de obras, del amor y la unidad. En tan pocos lugares existe la unidad santa que Dios quiere. Solo así podrán ser transportados a la tierra del Edén. Vivan según el Espíritu Santo. Bienaventurados aquellos que han conservado el Espíritu de Dios, que pasarán por el costado de Jesús y entrarán a la tierra prometida, donde se predicará la doctrina que está escrita en el libro de Juan, el libro del amor. Propósitos para esta semana: revisar los de la semana anterior y tomar nota. Con el Evangelio, analizaré hasta qué punto doy testimonio de que Cristo vive en mí. Pensaré con qué acciones concretas podría hacerlo mejor y comenzaré a hacerlo ahora. Y con la virtud del mes, analizaremos cómo estamos actuando los integrantes de la casita en relación con la ofrenda misionera y nos esforzaremos por compartir más lo que tenemos con quienes más necesitan. Procuraré cumplir mis diferentes labores con humildad, siguiendo el ejemplo de mi madre María. Y pues bueno, como dice, nos pusieron muy alta la vara, dicen por ahí, ¿no? O sea, imagínense, con la humildad, siguiendo el ejemplo de mi madre María. Sabemos que ella se daba toda por completo y bueno, uno de los primeros testimonios, ¿no? De cuando su prima Isabel está embarazada y ella sabía que también estaba esperando ya a nuestro Señor Jesucristo y aún así se va a servir a su prima. Entonces, desprendimiento total, hermanos. A eso estamos llamados y esa es nuestra tareita para este mes. También escuchaba en la semana sobre el Evangelio de desprendernos, ¿no? Y decía que cuántas veces nosotros vemos a alguien en la calle, y yo lo digo por mí, muy cierto, o sea, a mí me cayó, pero como piedra, que vemos a alguien y, ay, pues no traigo, o si traes una monedita, muchas veces, ay, pues es muy poquito, mejor no le doy, o simple y sencillamente, ¿quién sabe para qué lo querrá? Mira cómo anda. Entonces, estamos juzgando. ¿Cuál es nuestro testimonio? Si traes, dalo con amor, dalo de verdad, de corazón. Que Dios le ayude a esa persona a salir adelante, si está en vicios, que salga de sus vicios, pero eso no es nuestro deber. Nuestro deber es solamente ayudar y lo que demos, darlo de corazón. Bueno, pues vamos a continuar porque el tiempo apremia y yo no paro de hablar. Nos ponemos de pie, los que puedan, por favor. Consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María. Al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte,
en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos terminado. Muchísimas gracias, hermanitas, por su sí. Muchas gracias, María, que sé que a pesar de las contrariedades, aquí estás presente. Bendito Dios. Gracias a Dios. Gracias por sus oraciones que fueron de mucha ayuda. Bueno, y pues muchísimas gracias, hermanos. Si Dios lo permite, nos unimos el próximo viernes. Así es, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.